Quien les habla detrás de ese barbijo es Juan Ramón Cifres, soy el presidente de la Obra Social. Al lado mío, a la derecha, lo tienen a Gonzalo Veladrich, que es psicólogo, la persona que les va a dar esta capacitación. Agradezco la presencia de todos ustedes, la participación. Esta es una charla que está motivada por una situación especial, como es esta de la cuarentena, y por un documento que emitió la Organización Mundial de la Salud, en la cual trata de alertarnos sobre lo que es el aumento del consumo de alcohol vinculado por la cuarentena. Entonces, nuestra idea es tratar de llegar, como siempre, a la familia ferroviaria para ponerlos al tanto de estas cosas. Muchos de ustedes son agentes sanitarios en prevención de adicciones, tienen conocimientos básicos de estos temas, pero esta situación de cuarentena nos sorprende a todos y obliga a que tengamos una actualización en el tema y tengamos conciencia de lo que está pasando y tratemos de alguna manera de evitar el impacto que tiene esto en familia ferroviaria. La idea es que durante la presentación de Gonzalo puedan ir haciendo preguntas a través del chat, cosa que cuando él termine su presentación pueda responder las preguntas que surjan, y sepan desde entrada que toda la presentación va a estar colgada en la página de Forum Vitae, que es la página de la obra social, para guardar todo este tipo de información que se genera en las charlas, así que no hace falta que estén fotografiando, tratando de copiar las cosas que Gonzalo les va a decir, así que aprovechenlo personalmente. Les agradezco, como les decía, a todos. Los voy a dejar un segundito con el compañero Ángel Panelo, que sé que tenía intención de darles el saludo y darles unas palabras, así que le habilitamos el micrófono a Ángel. Ángel, muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, compañero. Buenos días, Juancito, querido. Quería hacerle llegar mi saludo y felicitaciones que en medio de esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que ustedes estén trabajando y preocupándose por toda la salud y toda la situación de nuestros compañeros. Así que desearles muchas felicitaciones. Me encantan estas cosas. Lo hablo mucho con los compañeros y los invito a que participen porque gracias a Dios de que vos viniste, Juan, a nuestra querida obra social, esto se pudo llevar a cabo. Así que somos muy agradecidos a la vida de cómo nos cuidan a todos los compañeros ferroviarios. Y bueno, desearles todo lo mejor, que se encuentren bien ustedes y su querida familia, y todos los compañeros de mi querida obra social, de la cual guardo los mejores recuerdos de mi vida, que fueron 17 años que pasé por ahí y es parte de mi vida, y por eso llevo esta querida obra social tan allegada a mí. Así que hablaba con Emiliano y le comentaba que lo voy a seguir un rato y que por circunstancias que tenemos también una reunión de Secretaría Nacional de mi querido sindicato y con las comisiones de reclamo también tenemos una, así mediante como esta, 2:30, 13 horas, así que los voy a seguir y bueno, felicitaciones a todos por la organización, por la cantidad de compañeros que sé que están participando, un saludo a cada uno y bueno, mucha salud, a cuidarse, que vienen épocas más jodidas todavía, y a cuidar a nuestra familia. Y gracias por todo, Juan, por todo lo que haces. Un abrazo grande y si Dios quiere y pase todo esto y podamos salir. Ya hace 90 días que estoy acá encerrado, arañando las paredes, pero bueno, la estoy peleando y llevándola bien. Así que ya los vamos a ver personalmente. Un abrazo grande. Gracias, Ángel, y la verdad que una de las cosas raras que tiene esta pandemia es que alguien como Ángel Panelo esté 90 días encerrado, la verdad, es de no creer, de no creer. Así que bueno, lo dejo con Gonzalo y su capacitación.
Bueno, buen día, compañeros y compañeras, muy buenos días. Gracias, panel, por las palabras, gracias al doctor Juan Cifre también por la presentación. Los saludo a todos y a todas. Algunos ya me conocen, yo soy Gonzalo Veladrich, soy psicólogo, soy docente, y voy a tener a cargo esta capacitación. Es una capacitación bastante particular porque no estoy en la seccional, la verdad que es una cosa que extraño bastante. Estoy viendo muchas caras conocidas de tantas capacitaciones dadas, tanto en la seccional Coria de la fraternidad. Bueno, el compañero Panelo lo nombraba a Emiliano, que está por acá, y muchas también en Alianza, ahí en Santos Lugares, que lo estoy viendo al compañero Daniel Krag, ahí presente. Así que bueno, en nombre de ellos los saludo a todos y a todas. La rareza de estar a distancia, bueno, son los tiempos que nos impone la pandemia, los tiempos que nos impone esta situación tan típica, que tengamos que estar reunidos vía Zoom. Pero bueno, es lo que podemos hacer, y también es una manera, como decía el doctor Cifre, de que ustedes puedan ver que la obra social ferroviaria continúa en funciones, continúa brindándoles capacitaciones, trata de estar cerca de ustedes, compañeros y compañeras, y en este caso en particular, trabajando una problemática específica que tiene que ver con el consumo de alcohol en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, que se van a cumplir mañana 3 meses de cuando fue decretado acá en Argentina, y en el AMBA la verdad es que no sufrió demasiados cambios. Seguimos de esa manera, vamos a seguir estando así por lo que parece y por las cifras que estamos viendo un tiempo más, y dentro de ese contexto la cuestión del consumo de alcohol, insisto, en esta cuestión de estar en aislamiento, esta cuestión de estar más bien encerrados y encerradas, se volvió una cuestión un poco problemática, y motivó a la Organización Mundial de la Salud a emitir un documento justamente para dar algunas recomendaciones, un documento también para tratar de desarticular algunos mitos alrededor de este tema, sobre todo por algunas cuestiones que pasaron en otros países que resultaron muy mal. Las vamos a ir charlando en esta hora que tenemos por delante, y también que motivó a nuestra Secretaría de Estado, que está relacionada a lo que tiene que ver con las políticas públicas de drogas, que es la CEDRONAR, para tratar de adaptar este documento de la OMS a nuestra realidad. Así que me interesa poder contarles cómo va a ser el laburo de este rato. Recordarles lo que les decía el doctor Cifra al principio, más allá de que el Zoom sea una aplicación que tiene la función de que ustedes pueden levantar virtualmente una mano si quieren hacer alguna pregunta. Para poder hacerlo más ordenado, lo que les voy a pedir es que mientras yo voy haciendo algunas explicaciones y les voy mostrando una presentación en filminas, como se suele decir, o como se decía en otra época, si surgen algunas preguntas les voy a pedir que las canalicen por el chat. Esta opción de chat que ustedes pueden ver ahí abajo, que ya tiene incluso algunos mensajes ahí acumulados. Cualquier duda que ustedes tengan, que la vayan pasando por ahí, y cuando terminamos de pasar la presentación, ahí tratamos de responder esas preguntas que se vayan acumulando. Por supuesto no soy un oráculo, soy un ser humano, entonces algunas preguntas las voy a poder responder, las que no pueda responder, lo que sí puedo hacer es comprometerme a encontrar la respuesta y poder hacérsela llegar a ustedes a través de sus delegados y a través de sus delegadas. Dicho esto, me interesa también decirles que me acompaña en esta capacitación, que ya acumula 80 participantes. Esto es un número muy alentador, les agradezco que estén ahí del otro lado. La pueden ver, está por OCE, María Victoria Fernández, Vicky para nosotros, del área de prestaciones de obra social ferroviaria. Justamente, si surgen algunas preguntas relacionadas con prestaciones vinculadas a las cuestiones de salud mental, todo lo que tiene que ver con adicciones, con consumos problemáticos, bueno, la idea es que ella esté participando para que pueda darle las respuestas necesarias, y yo le voy a dar la palabra a ella al final de la presentación, para que ella pueda contarles de primera mano cómo funciona el área de prestaciones de salud mental, cuáles son los teléfonos, cuál es el mail de ella lo suele después escribir en el chat para que pueda quedar ahí y las consultas las puedan canalizar por ese lado.
así bueno, tienen simplificadas las cuestiones y no tienen que entrar por un 0800 que a veces puede llevarlos a hacer perder un poco de tiempo o a lugares que no son los que corresponden. Así que también le agradezco a Vicky que esté ahí presente. Bueno, vamos a comenzar. Espero que haya quedado claro cómo está organizado este asunto, y lo que me interesa que podamos ir siguiendo es una presentación que la voy a compartir ahora con ustedes. Entiendo que se debería estar viendo ahora en pantalla. Acá me hace pulgar arriba Julián Keegan, nuestro héroe de sistemas, que no estaríamos acá si no fuera por él. Así que, bueno, ahí lo que tienen es un poco el título de esta capacitación. Es una actualización para agentes sanitarios y para agentes sanitarias en prevención de adicciones. Lo decía el doctor Cifre, muchos de ustedes ya hicieron capacitación como agentes sanitarios, sé que algunos no. Entonces, para los que ya lo hicieron, algunas cuestiones, sobre todo las del principio, les van a resultar cosas que ya conocen, cuestiones que ya transitaron. Para quienes no lo hicieron, la idea es que sea información nueva. En todo caso, un poco de paciencia para quienes ya lo hicieron y les pueda resultar un poco repetitivo. La manera en la que estructuré la capacitación, a partir del documento de la OMS que les mencionaba antes, es poder ir de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio vamos a hablar de alcohol, específicamente, de la sustancia, de lo más general, y a medida que vayamos hablando sobre alcohol, nos vamos a ir acercando al tema de la relación entre el consumo de alcohol y el contexto de pandemia por coronavirus, el contexto de aislamiento en el que estamos, o sea, relacionar consumo de alcohol con aislamiento. Esa es la idea de esta capacitación que empezamos a hacer en el mes de mayo, por la vía virtual. Así que, insisto con esta idea, empezamos hablando de alcohol y a partir de ahí nos vamos a ir acercando a la relación entre la sustancia y el contexto de aislamiento. De nuevo, el agradecimiento tanto a la Unión Ferroviaria como a la Fraternidad por estar participando de la capacitación, a sus referentes, a sus delegados, por permitirles compartir este espacio, por invitarles a compartir este espacio, y desde ya les digo que estoy a disposición para las consultas que puedan ir surgiendo. En este momento vía chat, y las que queden sin responder, bueno, cuando llegue el momento para poder enviarle las respuestas necesarias. Vamos a hablar un poco de alcohol, algunas cuestiones ustedes ya las conocen. Empiezo hablando de algunas generalidades con respecto a esta sustancia. Muchas veces cuando estoy en las seccionales y las consultas, les pregunto, bueno, ¿cuáles son los efectos que provoca el alcohol en el organismo, en el cuerpo? La mayoría de los compañeros y de las compañeras levantan la mano y me dice, te arruina el hígado. En general la respuesta más común, lo que está más internalizado, esta idea de que el alcohol es una sustancia que daña el hígado. Esto es real, el alcohol es una sustancia que daña el hígado, pero muchas veces lo que no se sabe es que el alcohol provoca daños prácticamente en todos los órganos del cuerpo. Y una de las cosas que tampoco se sabe es que entre los efectos que provoca el alcohol, uno de los más nocivos, uno de los más dañinos, está en el daño que provoca en el cerebro, ¿sí? El alcohol provoca daños neurológicos, ¿sí? Provoca daños en lo que tiene que ver con las funciones cognitivas. Cuando una persona inicia una carrera de consumo alcohólico, cuando una persona se vuelve alcohólica, si esa persona en algún momento logra hacer algún tratamiento, logra hacer rehabilitación, ¿sí?, de ese alcoholismo y logra curarse, el concepto de cura en el tema de adicciones es un concepto que está discutido, pero yo soy de los que piensan que sí existe la cura. Cuando esa persona se recupera, no vuelve a estar igual que como estaba antes de empezar esa carrera de consumo alcohólico. No sale igual que como entró. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al provocar daños neurológicos, al provocar daños en el cerebro, muchos de esos daños no son reversibles. Queda claro lo que estoy queriendo decir, muchas de nuestras neuronas no tienen la capacidad de regenerarse. Entonces las que se perdieron, muchas de ellas. ¿Queda claro esto? Vuelvo a este punto, sí genera daños en el hígado, pero también genera daños en un montón de otros órganos del cuerpo, ¿sí? Prácticamente en todos. El consumo de alcohol, sobre todo el consumo abusivo, ahora voy a explicar qué significa consumo abusivo para quienes no lo tengan muy claro, qué significa hacer abuso de sustancias, provoca un daño en nuestras defensas. Esto es importante en un contexto de pandemia como el que estamos. ¿Por qué? Porque la situación del coronavirus, una de las cuestiones donde más problemas genera es en nuestro sistema inmunológico, es en nuestras defensas.
Nosotros vemos que en este momento el coronavirus en la Argentina tiene una tasa de letalidad que está entre el 3 y el 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 22 personas que tengan coronavirus, una se va a morir. De cada 22 personas que tengan coronavirus, una se va a morir. Eso quiere decir tasa de letalidad. Ahora, cuando nosotros trasladamos esa misma estadística a personas mayores de 70 años, ahí la estadística cambia. Ahí lo que vemos es que de cada 5 personas que tienen coronavirus, mayores de 70 años, una se muere. Es muchísimo más alto el porcentaje. ¿Por qué pasa esto? Porque en general las personas mayores tienen un sistema inmunológico más dañado por el propio paso del tiempo. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Quiero decir con esto que muchas veces la diferencia entre tener coronavirus y seguir viviendo, y tener coronavirus y morir, tiene que ver con cómo esté nuestro sistema inmunológico, cómo estén nuestras defensas. Y el alcohol, sobre todo su consumo abusivo, daña ese sistema inmunológico, con lo cual se vuelve un factor de riesgo relacionado con el coronavirus. Me interesa que esto quede claro. Si estoy siendo un poco confuso con algunas cosas, les pido que lo hagan saber en el chat. De todas maneras, sobre este punto en particular, vamos a ir volviendo a medida que vayamos pasando la presentación. Sigo adelante. El consumo de alcohol es un factor de riesgo sobre todo tipo de cánceres, no solamente sobre el cáncer de hígado. Vuelvo a este punto. Todo tipo de cánceres. Vemos que las personas que hacen consumo abusivo de alcohol tienen más riesgo de tener cualquier tipo de cáncer. El consumo de alcohol, y esto lo saben porque ustedes tienen controles de alcoholemia, todo el personal ferroviario del área metropolitana de Buenos Aires sabe de lo que estoy hablando, los compañeros de la fraternidad lo saben de pe a pa porque tienen los controles de manera diaria, o sea, se presentan y antes de decir hola van a enfermería. Los compañeros de la Unión también lo saben, los que se dedican a la función de ser guardas, antes de decir hola van a enfermería, y el resto de los compañeros que trabajan en vía y obra tienen los controles de manera aleatoria, de manera periódica, pero también saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Cualquier control de alcoholemia que ustedes tengan que dé un resultado diferente a 0, ese control de alcoholemia se considera positivo y ustedes ya saben todo lo que viene a continuación, ¿sí? ¿Por qué tienen controles de alcoholemia? Porque tiene relación directa con la profesión que ustedes tienen, con la profesión que ustedes eligieron y realizan. El consumo de alcohol, como altera el pensamiento, altera los reflejos, altera el juicio, altera la conducta, altera la capacidad de tomar decisiones, para todo lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas con el transporte, ¿sí? Termina funcionando como un factor de riesgo, ¿sí? Por eso ustedes lo tienen en esos controles que ustedes le realizan. El consumo de alcohol pone en riesgo a las personas por nacer. Esto se sabe bastante. Las personas que están cursando embarazos saben que el consumo de alcohol es una cuestión de riesgo en lo que tiene que ver con el embarazo en cualquiera de las etapas, en cualquiera de los trimestres. El consumo de alcohol aumenta las chances de que se produzcan situaciones de violencia. No quiere decir que consumir alcohol sea la causa de la violencia, pero sí aumenta las chances de que se puedan producir situaciones de violencia. Y en un contexto de encierro, las chances de que se produzcan situaciones de violencia aumentan, ¿sí? Voy a volver sobre este punto, me parece un punto bastante interesante, sobre todo cuando pensamos, e insisto que sobre esto voy a volver en un rato, que los indicadores de delito bajaron casi todos en los 3 meses que llevamos de aislamiento social preventivo obligatorio en el AMBA. Los indicadores delictivos que no disminuyeron, sino que se mantuvieron iguales, son los que tienen que ver con violencia de género. Todo lo que tiene que ver con violencia de género en todas sus formas, lo que tiene que ver con los femicidios y lo que tiene que ver con los travesticidios. No es una casualidad que esto haya sucedido, no es una casualidad que esto esté sucediendo. Lamentablemente, esto tiene sus razones y en un rato voy a volver sobre este punto para que lo podamos plantear un poco más. Y el consumo de alcohol también aumenta las chances de que se produzcan muertes y lesiones por accidentes, ¿sí? Esto es una cuestión bastante clara. Si decimos que altera el pensamiento, altera el juicio, altera la toma de decisiones, altera los reflejos, altera la conducta, es inevitable que cuando una persona se pone a hacer actividades tenga más chances de sufrir lesiones o de fallecer por este punto. Algunas cuestiones también relacionadas con imaginarios que hay sobre el consumo de alcohol. Muchas veces cuando yo en la seccional les pregunto cómo hacen cuando consumen mucho alcohol, porque es un sábado a la noche y salieron, hicieron una previa, después fueron a un bar o un boliche.
me dice, no, yo tomo mucho alcohol y después lo voy eliminando por orina. Escucho mucho esa frase, una frase del acervo popular que dice que la cerveza no se compra, se alquila, por ese tema de que la tomamos y enseguida ya nos da ganas de orinar y la empezamos a eliminar por orina. Bueno, en realidad es cierto que hay una parte del alcohol que se elimina por orina, pero esa parte que se elimina es un porcentaje muy bajo, es alrededor del 10% del alcohol el que se elimina por orina y por transpiración. El resto, todo el resto de ese alcohol que consumimos es digerido por el hígado y es el hígado el que lo tiene que trabajar, el que lo tiene que tramitar. Por eso justamente el hígado es uno de los organismos que más padece las consecuencias del consumo abusivo de alcohol. Y por eso los compañeros y las compañeras, ustedes lo saben y me lo dicen en las seccionales, levantan la mano, insisto con esto, y me dicen el alcohol te hace pelota el hígado. ¿Por qué? Bueno, porque es el que más tiene que laburar, el que más tiene que trajinar con este tema de digerir el alcohol que queda dando vueltas adentro del cuerpo y que no es el que se elimina por alcohol, por más que le demos a los vasos de agua y a los vasos de agua para tratar de eliminarlo por orina lo más rápido posible. Tampoco se elimina más rápido si nos llenamos de café. Esto también pasa bastante y lo escucho en algunas seccionales, compañeros que me dicen, sí, bueno, yo me la di en la pera la noche anterior, pero después me levanto, me tomo 3 o 4 cafés y ya estoy como nuevo para poder hacer el trabajo. Bueno, eso puede ser bastante problemático. Primero porque se pueden quedar restos de alcohol en el organismo. Insisto con esto porque también es una pregunta que aparece mucho y de paso lo digo ahora para que no acumulen esa pregunta en el chat, ya lo develo ahora porque siempre surge. Me dice, profe, ¿cuánto tiempo tarda desde que yo tomo el último vaso de vino o de cerveza hasta que me hacen el control de alcoholemia? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en el medio para que el control ese me dé 0? Y yo ahí me los imagino con el cronómetro, ahí poniendo la cuenta regresiva para ver, no, el profe me dijo 9 horas, 23 minutos, 14 segundos, entonces pongo la cuenta regresiva y ya con ese tiempo me va a dar control 0. El control me va a dar 0 absoluto, y yo siempre le digo lo mismo, si hacen eso y el control les da 0,1, o sea, positivo, se compraron un quilombo básicamente, comprando la palabra, me van a venir a buscar a mí, me van a venir a buscar a toda mi familia, porque yo les dije 9 horas, 23 minutos, 14 segundos, e hicieron eso, igual les dio el control positivo. Siempre les contesto lo mismo, traten de no especular, ¿sí? Traten de no especular, porque además son muchas las variables que intervienen, no es lo mismo una persona que está tomando alcohol hace 6 meses que una persona que viene tomando alcohol hace 30 años, no le digo una persona que comió antes de tomar alcohol que una persona que no comió antes de tomar alcohol, no le digo una persona que pesa 52 kilos que una persona que pesa 98, pues hay un montón de variables que intervienen como para que no sea tan sencillo poder establecer una regla de decir tanta cantidad de tiempo. Lo que sí los desaliento es a que se tomen 10 cafés para que eso diga, bueno, ya me desperté, entonces ahora el control me va a dar 0, porque entre los 10 cafés que me tomé, las 14 veces que fui a hacer pis, ya está, ya me va a dar 0. No, no es de esa manera, y además el café los puede irritar el estómago. Entonces ahí ya, a la complicación que tenemos por sostener un consumo abusivo de alcohol, como puede ser el caso, tenemos otra complicación que tiene que ver con la irritación que provoca una sustancia como el café. ¿Sí? Entonces, lo mejor que yo les puedo decir es que traten de ser, primero que traten de, en la medida de lo posible, de no especular con el consumo de alcohol. Y que si van a tomar alcohol, que traten de hacerlo de una forma lo más responsable posible. Y ahora vamos a volver sobre este tema porque el hecho de ser una persona responsable con respecto al consumo de alcohol es un concepto un poco escurridizo, ¿no? ¿Qué quiere decir ser responsable? Me van a decir, y además cada uno y cada una puede tener una idea diferente de qué significa ser responsable, qué significa consumo responsable, así que lo vamos a ir también conversando, ya lo estamos haciendo y lo vamos a ir conversando un poco más a medida que pasen las siguientes filminas. Y otra cuestión que es importante, y siempre menciono este tema, es que el consumo de alcohol puede provocar problemas de impotencia sexual y también puede afectar los cuidados en las relaciones sexuales. ¿Sí? Esto lo escuchamos mucho en población adolescente y en población de adultos y adultas jóvenes, ¿sí? Que por ahí toman mucho alcohol, ¿sí? Hacen abuso de alcohol, se emborrachan, tienen relaciones sexuales, no se cuidan o al día siguiente no se acuerdan si se cuidaron o no se cuidaron, con todo lo que eso implica en términos de riesgos, lo que tiene que ver con las ITS, ¿sí? Con las infecciones
de transmisión sexual que pueden venir de la mano con esa conducta en particular. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver no haberme cuidado y haberme agarrado alguna ITS con el consumo de alcohol? Bueno, muchas veces justamente el alcohol, al alterar nuestras conductas, al alterar nuestro juicio, nos puede hacer tomar decisiones equivocadas o no tomar decisiones acertadas, que en este caso son dos caras de la misma cosa. Algunas cuestiones que seguramente ya saben: mezclar diferentes tipos de alcohol aumenta los riesgos. Lo mismo el tema de mezclar alcohol con bebidas energizantes, que es una cuestión que se puso bastante de moda de un tiempo a esta parte, o mezclar alcohol con otras sustancias. Esto se ve bastante también en campo, personas que a lo mejor son usuarias de cocaína, y entonces, como la cocaína es una sustancia estimulante, y después es muy difícil, como se suele decir en la jerga, bajar de ese consumo. La forma que tienen de bajar es consumirla con alguna bebida alcohólica de alta graduación, como puede ser whisky o alguna similar. Entonces toman una sustancia que es estimulante, o sea que levanta el sistema nervioso, con otra que es depresora, como en este caso es el alcohol, y empiezan a hacer una especie de sub y baja con el sistema nervioso, como si el cuerpo fuera una cuestión de sumas y restas, y la realidad es que ahí aumentan los riesgos, porque no sabemos en qué momento el cuerpo nos va a decir, bueno, yo llego hasta acá. ¿Queda claro esto? No es la intención plantear estas cuestiones en términos de alarma, de alarmismo, no es la forma en la que me gusta organizar las capacitaciones. Sí, en todo caso, dar información a partir de cosas que vemos en campo, ¿sí? A partir de cosas que vemos en campo. Consumir alcohol con otras sustancias puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede hacer disminuir la frecuencia cardíaca, y en los dos casos hacernos llegar a una situación límite, ¿sí? Y una situación límite en términos de frecuencia cardíaca, ya saben de lo que estoy hablando. Lo mismo que decíamos antes, el consumo de alcohol no es causa de violencia, pero el abuso puede acentuar actitudes agresivas. Y si estamos en un contexto de encierro, vuelvo sobre este punto, si estamos en un contexto de encierro en el cual salimos a trabajar y volvemos a nuestra casa, salimos a hacer una compra, volvemos a nuestra casa, salimos a hacer un paseo de un rato el fin de semana con nuestros hijos o nuestras hijas, volvemos a nuestra casa, pero no mucho más. No podemos juntarnos de a 20 a comer un asado como hacíamos, no podemos juntarnos de a 10 los lunes a la noche a hacer el partido de fútbol 5 como hacíamos, no podemos juntarnos en un bar, ir a ver el recital de la banda de nuestro amigo, de nuestra amiga, etc. Situaciones que eran cotidianas, ahora no las podemos hacer. Estas cuestiones que nos generan angustia, tristeza, irritabilidad. Yo les preguntar a ustedes que en estos 3 meses, ¿quiénes se dieron cuenta que se enojan más fácil por cosas que antes a lo mejor ni notaban o no le prestaban demasiada atención? Seguramente muchos se van a sentir identificados, muchas se van a sentir identificadas. Entonces, en este contexto, la situación de violencia se puede ver exacerbada, el consumo de alcohol las puede exacerbar, eso genera todo un cuadro que es complicado, y vuelvo a ese punto, ¿sí? Sobre todo las mujeres y trans que están conviviendo con varones que ya son violentos, en este contexto, estas situaciones de violencia se mantienen y se pueden exacerbar. Por eso cuando escuchamos que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la doctora Sabina Frederick, y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de la doctora Elisa de Gómez Alcorta, nos dicen que los indicadores de violencia de género, travesticidios, femicidios no bajaron, se mantuvieron, bueno, tiene que ver con estas cuestiones. Y tiene que ver con la dificultad muchas veces de identificarlas, porque la mayoría de las veces las situaciones de violencia de género, que es de lo que estamos hablando en este momento, se dan en contextos intrahogar, o sea, dentro de las casas. Entonces, muchas veces se identifican cuando ya lamentablemente no se puede hacer prevención. ¿Queda claro esto? Volvemos a lo mismo. Existen programas de contención, existen líneas de atención como el 144, que es una línea que funciona a las 24 horas. No es sencillo poder hacer uso de esa línea de teléfono en este contexto. Ahí las situaciones lamentablemente se agravan, y por eso vuelvo a decir, no nos sorprenden estos indicadores. En todo caso, si ven que lamentablemente están padeciendo estas situaciones,
o conocen gente que está padeciendo estas situaciones, lo mismo que le decimos cuando damos las capacitaciones como agentes sanitarios y como agentes sanitarias. Que no nos dé lo mismo, tratemos de ver si podemos dar alguna mano para no tener que intervenir cuando ya lamentablemente es demasiado tarde. Por último, y esto sí ya es una cuestión que relaciona directamente el consumo de alcohol con la COVID-19, con el coronavirus, como le decimos más comúnmente, el consumo abusivo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir un síndrome respiratorio que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es una de las complicaciones más graves relacionadas con la COVID-19. Piensen que el coronavirus es un virus respiratorio. Esa es una cuestión que seguramente ya saben, pero que no está de más recordar. Es un virus respiratorio. Si nosotros tenemos nuestro sistema inmune, nuestro sistema respiratorio dañado, tenemos más chances de que si el coronavirus entra en nuestro cuerpo, nos haga más daño que si no lo tuviéramos dañado. ¿Queda claro esto? Vuelvo al punto que estaba diciendo antes. Una de las cuestiones, a ver, en términos preventivos, lo único que sabemos con respecto al coronavirus es que lo más efectivo es lo que tiene que ver con las medidas de distanciamiento social y lo que tiene que ver con medidas de cuidado. ¿Sí? Medidas de cuidado quiere decir tratar de usar tapabocas, ¿sí? Correcta higiene de manos, ¿sí? Y las que ya conocen hasta el hartazgo porque las venimos escuchando hace más de 3 meses. Esas son las medidas más efectivas que conocemos, ¿sí? El resto tiene que ver con tratar de mantener nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunológico en las mejores condiciones posibles. Si lo mantenemos en las mejores condiciones posibles y lamentablemente nos contagiamos de coronavirus, tenemos más chances de que el coronavirus al entrar en nuestro organismo, nos afecte de una manera lo más leve posible. Si nosotros no mantenemos dentro de nuestras posibilidades el sistema inmunológico en buenas condiciones, lamentablemente si tenemos la mala suerte o nos descuidamos y el virus entra al organismo, ahí tenemos más chances de que nos haga daño. Y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago yo para mantener mi sistema inmunológico en mejores condiciones? Bueno, una es esta, el consumo abusivo de alcohol. El consumo abusivo de alcohol genera que el sistema defensivo nuestro esté más vulnerable. ¿Queda claro esto? Entonces son actitudes, ¿sí? Son conductas que sí están en nuestras manos, que las podamos llevar adelante. Y cuando digo consumo abusivo de alcohol, estoy diciendo que existen consumos que no son abusivos. Acá trato de explicar una cuestión que los que ya me tuvieron como docente ya saben, ya la escucharon, y tiene que ver con que consumo abusivo de alcohol no es cenar tomándome una copa de vino. Eso no es un consumo abusivo. Consumo abusivo de alcohol es tomarme 3 botellas de vino en la cena. Eso es un consumo abusivo. Consumo abusivo de alcohol es emborracharme. Eso es un consumo abusivo. ¿Queda claro esto? Porque muchas veces pareciera, no es mi intención, que el objetivo de las capacitaciones tiene que ver con que nunca más ningún compañero, ninguna compañera vuelva a tomar una gota de alcohol. Eso es, y perdonen la palabra, una boludez, porque no va a suceder, porque no va a pasar, porque la mayoría de la población adulta somos usuarios de alcohol. En todo caso es cómo lo consumimos, de qué manera, en qué contexto y para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación que nos lleva al consumo? De alcohol en este caso, pero de cualquier sustancia. Así que voy a volver sobre este punto. Lo que estoy hablando es de un consumo abusivo. Consumo abusivo es esto que yo le estaba diciendo, no es la copa de vino en la cena, insisto con este punto. Es lo que se dice vulgarmente, dármela la pera. Eso es un consumo abusivo y eso genera justamente la posibilidad de que nuestro sistema defensivo esté dañado y todas las consecuencias que vienen a continuación. ¿Queda claro esto? Espero que vayamos bien hasta acá, ¿sí? Insisto con la idea de que hay un chat para poder canalizar estas preguntas y me interesa ahora contarles cuál es un poco la trastienda de este documento, por qué la OMS sacó este documento que es el que usamos para organizar esta capacitación y que bueno, tiene algunas particularidades que ahora se las voy a contar. Bien, tomo un poco de agua. La cosa más o menos así. Este documento de la OMS surgió financiado por los gobiernos de 3 países, que son Noruega, Alemania y Rusia. Esos 3 países son los que pusieron plata para que este documento se pudiera producir.
son 3 países que dieron respuestas diferentes y que tuvieron resultados diferentes en el control de la pandemia fronteras adentro. En el caso de Noruega, alguna vez escuchamos algo, porque una vez el presidente de la Nación, en una de las conferencias de prensa que dio para extender la cuarentena, comparó el ejemplo de Noruega con el de Suecia. No sé si se acuerdan o si lo vieron en algún momento, pero esto sucedió. Noruega tuvo una mejor respuesta que la que tuvo Suecia y por eso lo tomó como ejemplo. En el caso de Alemania, Alemania empezó con una política no tan restrictiva, después vio que los resultados no iban a ser buenos, no estaban siendo buenos, dio un giro y mutó a una cuestión más restrictiva, más a la alemana, como uno podría imaginarse, que los dos cuando quieren ser estrictos y rígidos saben serlo, y ahí empezó a tener buenos resultados. Y en el caso de Rusia, lamentablemente no. A Rusia la verdad que le viene yendo para atrás, para decirlo de una manera sencilla, y hace mucho tiempo que está en el top 5 de los países con más contagios y con más muertes por coronavirus. O sea, 3 países financiaron este documento que al mismo tiempo intentaron o intentan afrontar la pandemia con métodos diferentes, no de la misma manera. El documento lo plantearon obviamente en inglés, yo lo traduje para hacer esta capacitación, y también tomé un documento de la CEDRONAR, que lo que hizo fue, como este documento viene del hemisferio norte, adaptarlo un poco a nuestra realidad, la realidad del sur, que es en definitiva nuestro cotidiano y nuestras particularidades para poder hacer frente a una situación que venía siendo completamente inédita. ¿Y cuál fue el motivo por el cual la OMS sacó este documento? El motivo tiene que ver con una cuestión muy particular que surgió en un país que no tiene nada que ver con el nuestro, por su ubicación, por sus costumbres, y por un montón de otras cosas, que es la República Islámica de Irán. Irán es un país en el cual se empezó a correr la información. Vieron como mucha información falsa en este tiempo de pandemia. Entre esa información falsa pasó que en Irán alguien hizo circular la idea de que consumir alcohol, una variante de alcohol que se llama metanol, eliminaba el virus del organismo. Consumir metanol, que es una sustancia completamente dañina para el organismo, lo que hacía era eliminar por completo el virus. Entonces en Irán dijeron, perfecto, voy a empezar a consumir metanol y con eso voy a limpiar a mi organismo y voy a ser inmune al coronavirus, o si ya lo tengo en el cuerpo lo voy a eliminar. Con un agregado además, con un agregado que nos puede parecer extraño pero que sucede, y es que en la República Islámica de Irán, así como en la Argentina hay sustancias que son ilícitas, como la marihuana, la cocaína, el éxtasis, toda la lista que ustedes conocen y se pueden imaginar, en Irán está prohibido el consumo de alcohol. En la lista de sustancias ilícitas está el alcohol. Entonces, además de querer consumir metanol, para de esa manera poder volverse, comillas, inmunes al virus o eliminar a los que ya lo tenían que fabricar la sustancia, porque está prohibido, insisto, la venta, el consumo, la producción de alcohol en ese país. Cuestión, la OMS sacó este documento cuando en Irán los muertos por consumo de metanol se contaban de a decenas. Ese es el motivo por el cual este documento surgió. Decenas de muertos y de muertas en un país por una información errónea. Entonces lo primero que hubo que hacer fue empezar a desmitificar algunas cuestiones, ¿sí? Y el primer mito es ese: el consumo de alcohol no destruye el virus. El consumo de alcohol no destruye el virus. Parece algo o sea, resulta un poco bizarro tener, por lo menos me pasaba a mí cuando armaba la capacitación, yo digo, ¿en serio voy a tener que ponerme a explicar que consumir alcohol no destruye el virus? Voy a tener que ponerme a explicar que esta medida es algo completamente falso, que no tiene ningún contacto con la realidad. Y después veía que el presidente de una de las principales potencias económicas del mundo llamaba a su población a hacer buche de lavandina para destruir el coronavirus. Entonces, cuando escuchamos eso, yo dije, bueno, no, entonces acá hay que, lo que abunda no daña, decía mi abuela, todavía lo sigue diciendo hace unos 23 años. Entonces digo, bueno, quizás haga falta recordar algunas cuestiones. Parece una novedad decirlo, pero bueno, lo repetimos.
el consumo de alcohol no solamente no destruye el virus, sino que aumenta los riesgos. Si alguna persona llega a contraer el virus, por todo lo que venimos hablando de nuestro sistema defensivo. El consumo de alcohol de alta graduación tampoco nos protege frente al virus, no nos desinfecta la boca y la garganta. Vuelvo a esta cuestión del presidente de los Estados Unidos, llamando a su población, una población de 330 millones de habitantes, que por suerte no todos le hacen caso al presidente, pero sí bastante, por algo es el presidente, ¿sí? Que lo llama a hacer buches de lavandina. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Bien, me imagino que ninguno de ustedes está haciendo buche de lavandina, o no lo haría si el presidente llamara a decirlo. Calculo que nuestro presidente tampoco diría una cuestión semejante. Bueno, pero insisto con esto, fíjense que está en un documento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Si está en un documento oficial de la OMS, es porque hay más de uno que ya lo hizo y se pasó para el otro lado haciéndolo. ¿Queda claro esto? Y tampoco el consumo de alcohol favorece la inmunidad y la resistencia al virus. Vuelvo a este punto, y perdonen que me vuelva un poco reiterativo al respecto, produce un deterioro en el sistema inmunológico, y esto no solamente no nos da inmunidad y resistencia, sino justamente que nos vuelve más propensos y más propensas a que el virus haga estragos si entra a nuestro organismo. ¿Queda claro esto? Me interesaba hacer algunas desmitificaciones y también plantear por qué este documento existe, por qué la OMS lo planteó, y también por qué en la CEDRONAR cada vez hay más consultas relacionadas al consumo de alcohol en aislamiento, porque son cada vez más las personas que en un contexto de encierro empiezan a desarrollar problemas en el consumo de alcohol, y por eso hace falta poder plantear estrategias en términos preventivos en lo que tiene que ver con el consumo en contexto de aislamiento. Así que avanzamos en ese punto, y ahora lo que me interesa es también poder plantear algunas cuestiones relacionadas a estos lineamientos que propuso la CEDRONAR. Esto ya es la Secretaría de Estado Argentina, en lo que tiene que ver con políticas de drogas, a cargo de la doctora Gabriela Torres. Algunas cuestiones relacionadas con los cuidados en el consumo, y acá vuelvo a un punto que estaba mencionándoles antes. Mientras avanzo, quiero agradecer, somos 90 personas participando de esta capacitación, la verdad que es un número muy significativo, así que el agradecimiento a todos y a todas quienes están participando. Ojalá que les esté sirviendo la capacitación, que les esté dando información nueva, y en un rato, insisto, abro el juego para las preguntas, así esto no es un monólogo. Vuelvo a este punto. Quienes me tuvieron como docente saben que a mí me gusta abrir el juego y poder recibir preguntas para que sea una cuestión un poco más dinámica. Algunos cuidados con el consumo, y vuelvo a este punto de tratar de identificar para qué consumimos. ¿Por qué digo para qué consumimos? Miren, en 2 semanas vamos a empezar acá también en la OSFE, y seguramente van a ser invitados e invitadas a que participen, una segunda capacitación que tiene que ver con gestión de las emociones. ¿A qué me refiero con gestión de las emociones? Bueno, a ver cómo hacemos para tramitar situaciones de estrés. ¿A qué me refiero con situaciones de estrés? Me refiero a cuestiones muy simples. Este contexto de aislamiento a muchos y a muchas nos generó básicamente algunas cuestiones combinadas. Por un lado, temor. Temor porque no sabemos cuál va a ser el alcance de esta pandemia, y una pandemia, o sea, que haya un virus nuevo que no tenga vacuna, genera miedo. Por otro lado, incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar esto, lleva 3 meses, sabemos que en algún momento va a terminar, pero no sabemos cuándo todavía va a llegar ese momento. Ya sabemos que es algo transitorio, pero no sabemos su duración, y la incertidumbre es verdaderamente un estresor. Y el otro es la cantidad inusitada de cambios que tuvimos que implementar en nuestra vida cotidiana, prácticamente de un día para el otro, para el que no teníamos una capacitación previa. Entonces, temor, incertidumbre y cambios. Cualquiera de esos 3 estresores, cualquiera de esos 3 ya nos podría desestabilizar.
Imagínense los tres juntos. Imagínense los tres juntos. A mí no me sorprende cuando desde la 141, la línea de la Cedronar, algunos colegas me dicen que es impresionante la cantidad de llamadas que empezaron a recibir de personas que nunca se habían comunicado para consultar por el tema del consumo de alcohol en aislamiento. No me sorprende. ¿Por qué? Porque cada uno y cada una afronta este contexto de estrés de la manera que puede y de la manera que le sale. Entonces, si esa manera que nos sale, ¿sí? Si esa forma de enfrentarnos con la incertidumbre, con el temor, con la cantidad de cambios que tuvimos que implementar de un día para el otro, la cantidad de restricciones con las que nos tenemos que enfrentar de un día para el otro, es refugiarnos en el consumo de alcohol, para ver si con eso me puedo atontar un poco, me puedo anestesiar y me duermo y por lo menos hasta el día siguiente ya no tengo que volver a pensar en esto. Bueno, ahí tenemos un escenario complicado. Ahí tenemos un escenario complicado. Por eso digo preguntarnos la motivación y el para qué consumimos. Y tratar de identificar nuestro estado de ánimo. Si consumimos alcohol porque es la manera que nosotros tenemos de poder decir, no puedo lidiar con esto, entonces me tomo 2 medidas de whisky antes de dormir para poder dormir hasta mañana, porque ni siquiera estoy pudiendo conciliar el sueño, bueno, ahí lo que tenemos es un escenario de pronóstico complicado. ¿Y por qué de mal pronóstico? Primero porque es posible que nos durmamos. ¿Sí? Si no estamos acostumbrados a tomar whisky, nos tomamos 2 medidas antes de acostarnos, es muy posible que nos quedemos dormidos más rápido. Ahora, también es muy posible que sea un sueño de muy mala calidad, o sea, que nos despertemos en el medio de la noche, que nos cueste volver a dormir, que sea un sueño sobresaltado, y que además empecemos a desarrollar un hábito de pésimo pronóstico. Porque si se vuelve un hábito empezar a consumir alcohol antes de dormir, nos va a pasar lo que le pasa a todas las personas que empiezan una carrera de consumo alcohólico, que es que en algún momento esa medida de alcohol no nos va a alcanzar, vamos a necesitar que sea más cantidad, ahí ya vamos a empezar a desarrollar lo que se llama síndrome de tolerancia, lo expliqué un montón de veces, pero bueno, se trata de esto, de necesidad de incrementar la dosis para obtener los mismos efectos, y eso puede ser el germen de una carrera alcohólica. Entonces vuelvo a este punto. Preguntarnos para qué consumimos, identificar cuál es nuestro estado de ánimo y estar muy atentos y muy atentas a qué es lo que nos va pasando en el cuerpo a medida que consumimos la sustancia. Me parece que ese es un buen ejercicio, y es un buen ejercicio no solamente para el alcohol, sino para el resto de las sustancias, y no solamente para el contexto de aislamiento, sino para cualquier contexto. Preguntarnos para qué consumimos. Algo tan simple como eso. No consumir sustancias por inercia. No consumir sustancias porque, bueno, sí, dale, ya destapamos, dale, tomamos. O porque ya tengo la costumbre de, termino de cumplir servicio, ya está, terminó mi horario, salgo, cruzo, me voy al chino, me voy al almacén y empieza la ronda. Por hábito, porque sí. Bueno, preguntarnos el para qué. Si logramos pasar ese filtro, el filtro del para qué, si logramos desarrollar una mirada un poco más crítica sobre el consumo, ahí empezamos a responder esta idea de qué es tener un consumo responsable. ¿Qué es hacer un consumo responsable? Hacer un consumo responsable no es decir, nunca más en la vida voy a volver a consumir. Eso le puede servir a alguien, a 1, a 2, a 5. No sirve como política pública. La mejor política pública va a servir reconociendo que el alcohol se consume, que la mayoría de las personas adultas lo consumimos. Entonces, a partir de ahí, me parece un buen filtro poder pasar por acá, por decir, bueno, ¿para qué consumimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos va pasando en el cuerpo? ¿Sí? Espero que esto haya quedado claro porque es una de las columnas vertebrales de esta capacitación. Cuestiones que seguramente ya tienen un poco más claras. Antes de tomar alcohol, comer, sin duda. No es lo mismo consumir alcohol con el estómago, comillas, vacío, como se suele decir, que si comieron antes. Tratar de tomar agua antes, durante y después del consumo de alcohol. Tratar de establecer horarios y rutinas, ¿sí? También es importante eso. Y si estamos haciendo trabajo remoto, esta capacitación es un ejemplo de ello,
Obviamente el consumo de alcohol no nos va a estimular, nos va a reducir la capacidad de pensar, nos va a reducir la capacidad de poder movernos, nos va a reducir la capacidad de hablar y de hacer cualquier otro tipo de actividad. ¿Queda claro esto? Con lo cual, si vamos a trabajar, tratar de desenlazar el consumo de alcohol con el trabajo. Así como estamos hace mucho tiempo tratando de desenlazar el consumo de alcohol con la conducción, el consumo de alcohol con el manejo, tratar de desenlazar el consumo de alcohol con el trabajo. Reconocer que el aislamiento en el que estamos, este aislamiento social, preventivo y obligatorio, esto que se conoce como el ASPO, por las iniciales, y que acá en el AMBA se mantiene. Es cierto que en casi el 90% del país pasaron de una fase de aislamiento social a una fase de distanciamiento social, el famoso pasar de la fase 3 a la fase 4. Acá estamos viendo en qué momento eso se va a producir, y la verdad es que todavía no sabemos en qué momento se va a producir, porque los casos se siguen en aumento. Mientras estemos en aislamiento social acá en el AMBA, sabemos que esto va a seguir provocando situaciones de angustia, de tristeza, de ansiedad, de irritabilidad, depresión, sobre todo ansiedad. Por eso armamos una capacitación que vamos a empezar en julio, como les decía, para poder tramitar estas emociones. Bueno, sepan que el consumo de alcohol no va a eliminar estos sentimientos. Nos puede anestesiar, nos puede atontar un poco para tratar de sacarlos del plano de la conciencia, dormirnos, básicamente, pero eso no lo resuelve. Eso lo que hace básicamente es como meter la basura bajo la alfombra. Hay un momento en el que hay que levantar la alfombra. ¿Queda claro esto? Insisto con este punto para tratar de buscar algunas estrategias diferentes de afrontamiento de esas situaciones de angustia, de tristeza y de ansiedad. Lo mismo que decíamos antes, puede provocar accidentes, nos puede descomponer el consumo abusivo de alcohol. No es un buen momento para tener que recurrir a una guardia hospitalaria, no es un buen momento. En este momento está el sistema de salud preparado para atender las contingencias relacionadas con el coronavirus. Y en este momento en el cual los casos están en aumento y las personas que están necesitando atención más importante, más específica, como puede ser cuidados intensivos, también está en aumento. Si bien es cierto que el sistema de salud no colapsó, sí es cierto que en el AMBA está cerca del 50%, entonces no es un buen momento para sobrecargar el sistema de salud porque nos dio un coma alcohólico. ¿Queda claro esto? Ningún momento es bueno para que nos dé un coma alcohólico y tengamos que recurrir al sistema de salud. Pero este en particular tiene estas contingencias por el contexto. En todo caso, sumamos una razón más para no desarrollar un consumo abusivo de alcohol. Y tampoco me parece que es un buen punto excedernos en el consumo de bebidas como el café o el té o las bebidas energizantes, porque si estamos diciendo que una de las cuestiones que genera aislamiento tiene que ver con el aumento de la ansiedad, y muchas personas ya de por sí suelen ser bastante ansiosas, entonces si ya somos bastante ansiosos y bastante ansiosas, y encima nos atiborramos de café, de té o bebidas energizantes, que son sustancias estimulantes del sistema nervioso, lo que nos va a hacer es incrementar esos niveles de ansiedad, que en muchos casos ya está implementado por el contexto de encierro. Queda claro esto, entonces lo va a mega potenciar. Bueno, no es una buena situación, digamos, no es un buen contexto para que esto se produzca. Y dos cosas más que me interesa que podamos conversar. Quienes me tuvieron como docente saben que me interesa siempre dedicar algunos párrafos a lo que tiene que ver con las y los adolescentes, los consumos relacionados con los y las adolescentes. Muchas veces en las seccionales aparecen preguntas de, bueno, profe, ¿por qué el consumo de alcohol está prohibido, la venta y el consumo en menores de 18 años? Si tiene que ver con el tema de que son menores de edad. Y yo les digo que no tiene que ver con el hecho de que sean menores de edad, sino que tiene que ver con cuál es el estadio evolutivo, en qué momento de la evolución se encuentran los y las menores de 18 años, y es básicamente porque el cuerpo todavía se está desarrollando. Si volvemos 50 minutos para atrás, yo les decía
que uno de los órganos del cuerpo que más daña el consumo abusivo de alcohol es el cerebro. Y el cerebro está en desarrollo antes de los 18 años. Está como la mayoría de los órganos del cuerpo. Se está desarrollando. Está alcanzando la forma de un cerebro adulto. Entonces, si en el momento en el cual el cuerpo está en crecimiento, los órganos se están desarrollando, como el cerebro en este caso, como os estoy diciendo, lo empezamos a inundar de alcohol, ¿sí? Lo más probable es que ese cerebro no se desarrolle en todo su potencial, es que ese cerebro se vea dañado durante el desarrollo y que eso genere daños que son irreversibles, ¿sí? Vuelvo a este punto, la mayoría de las neuronas no se reproducen, las que se perdieron ya quedaron en el camino, no se vuelven a reproducir. Es por eso que el consumo de alcohol está prohibido en menores de 18 y es por eso que desalentamos el consumo de alcohol en adolescentes. No existe un consumo saludable de alcohol en adolescentes, justamente porque al estar el cuerpo en crecimiento, ese cuerpo es más vulnerable a los efectos. Y por supuesto, afecta el rendimiento en los estudios, ¿sí? Altera la capacidad de atención, altera la capacidad de concentración, disminuye la capacidad física, aumenta los riesgos de tener lesiones deportivas. Sabemos que los y las adolescentes son la población que más practica deportes, más en riesgo están. Y otra cuestión que es fundamental, y siempre planteo este tema en las capacitaciones, es el tema de el riesgo de dependencia en la edad adulta. Una cifra que ya con eso alcanzaría para dejar en claro la importancia de que los y las adolescentes no se inicien en el consumo de alcohol. Una persona que empieza a consumir alcohol a los 11 o a los 12 años, en comparación con una persona que empieza a consumir alcohol después de los 19, si las comparamos a las dos, una que empezó a consumir a los 11 o a los 12, con otra que empezó a consumir a los 19, y la seguimos en el tiempo, la persona que empezó a consumir alcohol a los 11 o a los 12 tiene 6 veces más chance de ser alcohólica que la persona que empezó a consumir alcohol a los 19. 6 veces más chances. ¿Queda claro esto? Cuando decimos que aumenta el riesgo, esto pasa con la mayoría de las sustancias, pero con el alcohol es cuanto más estudiado la tenemos, ¿sí? En el alcohol es cuanto más estudiado la tenemos, ¿sí? Entonces, otro motivo más para desalentar el consumo en preadolescentes y en adolescentes. La cantidad exponencial, ¿sí?, de riesgo que implica el consumo en población adolescente. No quiere decir que la persona que empezó a los 12 va a ser alcohólica necesariamente y que la persona que empezó a los 19 de ninguna manera va a ser alcohólica. Son estadísticas y son probabilidades. Así trabaja la epidemiología, así trabajamos en este campo, ¿sí? 6 veces más chances. Es un montón. Y el otro tema que me interesaba es el de las personas que ya tienen consumo problemático. No las personas que empezaron a tener problemas de consumo de alcohol al estar en aislamiento, sino las personas que ya entraron al aislamiento con problemas de alcohol. ¿Queda claro esto? Las personas que ya entraron al aislamiento teniendo previamente problemas de consumo de alcohol o ya directamente eran alcohólicas. Bien, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que me parece más importante? Que puedan acceder a toda la ayuda que necesitan. Cuando digo que puedan acceder a toda la ayuda que necesitan, me refiero justamente por qué existen, a tratar de una respuesta de por qué existen estas capacitaciones, ¿sí? Uno dice, bueno, yo estoy encerrado, tengo problemas de consumo de alcohol, ¿qué hago? Bueno, en primer lugar que sepan que la obra social está funcionando, que la obra social nunca dejó de funcionar, que la obra social está recibiendo las consultas por este tema, que el área de salud mental, de prestaciones vinculadas con salud mental, está funcionando y está en actividad, está activa como siempre. Por eso estas capacitaciones, para atender este puente entre la obra social y ustedes, compañeros y compañeras, ¿sí? Para que sepan que además, y esta es una cuestión que a mí me interesa dejar en claro siempre, lo hago en las seccionales y lo hago en todas las capacitaciones,
que si hay un compañero o una compañera que está lamentablemente con algún problema de consumo, en este caso de consumo de alcohol, no está solo o no está sola ese compañero o esa compañera. Esa me parece que es una cuestión fundamental para poder encarar las cuestiones en términos de afrontamiento. Decir que no está solo me refiero a que existe, primero, que estamos los y las docentes dando estas capacitaciones. Segundo, que está la obra social funcionando, como les decía. Y tercero, que existe la pata sindical. Por eso empecé agradeciéndoles a la fraternidad y a la Unión Ferroviaria, a la Unión Ferroviaria y a la fraternidad. Porque además yo veo, porque están acá, de hecho, ustedes ven la cámara que me da a mí y atrás la espalda y el logo de la obra social, pero los veo que están acá, está Eloski Méndez por la Unión, y está Cachito García por la Frate, están por supuesto los equipos de los dos sindicatos, están los referentes, me consta que son los primeros que intentan dar una respuesta y son el puente con la obra social. Quiero decir con esto, están los docentes, está la obra social, está la pata sindical, hay toda una red que permite que podamos hacer estas capacitaciones. Porque si fuera solamente esta capacitación y un compañero dice, sí, la verdad que yo con esto me estoy dando cuenta que tengo un problema con los consumos, y yo después cierro la sesión de Zoom, o Julián cierra la sesión de Zoom, y ahí cada uno se va a su casa, y después el compañero o la compañera dice, ¿qué hago con esto ahora? Si tengo un problema, ¿y a quién llamo? Bueno, sepan que existe toda esta red. Esa es la primera cuestión fundamental. Si un compañero o una compañera ya tiene un problema de consumo y sabe que puede contar con toda esta red, ahí tenemos un poco mejor preparado algo que nosotros necesitamos que suceda, que es que esa persona pueda reconocer el problema, que ya es un montón, y que pueda pedir ayuda, que ya es otro montón. Si nosotros logramos eso, ese compañero o esa compañera que ya ingresó a la situación de aislamiento con un consumo problemático, va a poder, si ya estaba en algún tipo de tratamiento, continuarlo. Y si empezó a darse cuenta que lo necesitaba, bueno, ver dónde tiene que ir, dónde tiene que recurrir, a dónde tiene que ir para justamente poder solicitar la ayuda que necesita. ¿Sí? Y por otra parte, volver a decirles que existe la línea 141. La línea 141 de la Cedronar está a las 24 horas del día, los 366 días del año, funciona, pueden llamar. Los psicólogos y las psicólogas que están ahí atendiendo hicieron una preparación para poder dar asistencia remota. Sépanlo, difúndanlo, si ustedes ven o conocen a algún compañero o alguna compañera que ven que está tecleando con algún consumo, que pueda comunicarse. Insisto, aumentó mucho la cantidad de llamadas por este tema, aislamiento y consumo de alcohol, con lo cual no se van a encontrar con profesionales que no tengan ni idea de lo que les están hablando. ¿Queda claro esto? Aprovechenlo. Y para los compañeros y las compañeras, sobre todo para quienes no pudieron estar en esta capacitación, ustedes sí, vuelvo a decir, somos un montón, llegamos a ser más de 90 personas, eso es un montón. Sepan que existe la página de Forum, forumvitae.org.ar, está en pantalla ahora, ahí pueden ingresar, ahí pueden ver esta presentación, ahí pueden ver este material, y la idea es que invitarlos a que entren a la biblioteca, no solamente materiales relacionados a lo que tiene que ver con cuestiones de consumo, un montón de otros, señales tempranas para el desarrollo, hábitos saludables, prevención cardiovascular, bueno, todas las capacitaciones, sobre todo cuestiones preventivas, que es el eje que tiene la obra social ferroviaria en estos temas, que la obra social ferroviaria da, están ahí. Ingresen, entran, conózcanlo y sobre todo traten de difundirlo, porque en definitiva esto que hacemos, compañeros y compañeras, es para ustedes. Nosotros ya lo sabemos, la verdad es que nos interesa que ustedes lo sepan, y la prevención específica, la prevención primaria específica, como esta que estamos haciendo, funciona mejor cuanto más lo difundimos. Así que, de mi parte, no me voy todavía, pero sí agradecerles la participación. Ya saqué la filmina, pero vuelvo a decirles que queda ahí a disposición para las preguntas que ustedes quieran y tengan que hacer. Y lo que sí me gustaría, Juan, si vos estás de acuerdo también, es darle voz un instante por lo menos a Vicky, no sé si está Vicky por ahí, del área de prestaciones, para que pueda contarles algunas cuestiones, en definitiva, de la cuestión de si está o no. Sí, ¿no? Sí, ahí está, ya. Bien, Vicky, ahí te vemos y te escuchamos para que puedas brevemente contar cómo funciona el área de prestaciones, cualquier duda que pueda haber al respecto,
y después quedamos a disposición con el doctor Cifre para las preguntas que pueda haber y para que él pueda hacer el cierre. Así que de nuevo, gracias compañeros y compañeras por esto. Vicky, todo tuyo. Muy bien, ¿cómo andan todos? Antes que nada les quiero agradecer a todas las partes que participaron para poder realizar esta capacitación. Es bueno y es interesante que nos sigamos manteniendo en contacto, ¿sí? Que sepan que está funcionando la obra social ferroviaria todos los días. Yo ahí en la parte del chat les puse los datos en el horario de atención presencial. Nosotros estamos trabajando horario completo y de nuestras casas por los mails, por eso les dejo mi mail en especial, cosa que se puedan contactar ante cualquier consulta de manera directa. Es importante seguirnos manteniendo comunicados, se viene trabajando hace muchos años, digamos, con el tema de consumo de sustancias. Como decía Gonzalo, es importantísima la pata gremial como la obra social y la comunicación que hay entre ambas partes. No es menor, es un trabajo que se ha hecho durante muchos años, el logro de esto, y que los mismos compañeros de ustedes, los representantes de ustedes, se puedan acercar a la obra social y plantear una cuestión que tal vez ellos en una primera instancia no saben manejar y que las puedan dialogar con nosotros y nosotros acompañarlos, tanto a ellos como a ustedes. Así que está abierta la obra social para escucharlos, todo lo que digan en el sector es bajo secreto profesional, lo hablan con nosotros, nos realizan la pregunta a nosotros, estén en la obra social o no estén en la obra social. La idea es acompañarlos si realmente pensamos que la familia ferroviaria, este concepto, digamos, que ustedes anidan mucho y es muy fuerte, conformar una red entre todos, y es la única manera de estas situaciones, sobre todo de consumo, son complejas, intervienen varios factores, se realicen entre varias patas, ¿sí? Para acompañarlos, con lo cual estamos activos, está funcionando la obra social, vuelvo a repetir, está funcionando los prestadores que realizan los tratamientos y la evaluación para ingresar en comunidad terapéutica, si este fuera el caso, hay que ver el caso a caso. Está todo en funcionamiento, ¿sí? Estamos para ustedes en la medida que ustedes quieran que les demos una respuesta. Así que cuenten con eso, los recursos están y están a su disposición. Así que bueno, gracias Gonzalo por la información. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, siéntanse tranquilos. Yo les doy solamente el número de la obra social porque nos interesa tener contacto con ustedes, ¿sí? Nos pueden mandar un mail y yo los llamo tal horario, si ustedes no quieren llamar o no quieren estar. Es el número directo del sector, con lo cual estamos ahí, estamos a disposición, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta que tengan, estoy a disposición, estamos acá con Gonzalo. Así que bueno, agradecimiento a todas las partes, a la fraternidad, a la Unión Ferroviaria y a la obra social, digamos, por mantenernos comunicados, ¿no? Algo tan complejo que no se da de manera presencial y falta eso, pero bueno, es la manera que nos tocó y acá estamos y eso es lo importante. Gracias a todos. Buenísimo, Vicky, gracias. No te vayas todavía, porque quiero aprovechar, hay algunas preguntas en el chat, y una me parece que la vas a poder responder vos, seguro mejor que yo, que es del compañero Alejandro Cardoso, que saluda la fraternidad LSM Línea San Martín, seguramente. Me dice, te hago una pregunta, ¿aumentaron en cuarentena las consultas de compañeros, compañeras que no pueden resolver una adicción solos? En todo caso, te traslado la pregunta para ver si tenés alguna idea en términos estadísticos, Vicky. Mira, desde la obra social no se visualizó, no se escuchó una demanda de tratamiento, no hemos recibido. Sí hemos recibido, que se los vinculo, digamos, porque todo esto es un todo, más consultas en lo que es salud mental, ¿sí? Por medicación o esto, por muchos niveles de ansiedad o depresión, bien, que esto puede estar asociado, pero no en sí por consumo de sustancia, ¿sí? Sí ha incrementado en salud mental mucho. En algunos casos podemos pensar que se asocia, pero no, por tratamientos específicos, como preguntás vos, por adicciones, digamos, por consumo problemático de sustancias, no ha incrementado notoriamente. Vicky, digo, complementando un poco